Marzo de 2026, sábado por la mañana. Más de 150 trabajadores de la planta lechera de Cogua llegan para lo que la gerencia llamó una capacitación de urgencia. Pero no hay instructores ni manuales. Solo encuentran pesados candados en las rejas, guardias de seguridad impasibles y un fajo de cartas de despido masivo. En un solo instante, el sustento de cientos de familias queda bloqueado detrás de una fría cerca de hierro. ¿Qué acaba de morir detrás de esos muros? Durante décadas, estas instalaciones fueron el corazón palpitante que procesaba 130,000 litros de leche diarios. Las marcas Algarra y Lechezan no eran solo simples productos, eran miembros de la familia que se sentaban a la mesa de millones de colombianos cada mañana. Ahora, los gigantescos tanques de acero están vacíos y las cintas transportadoras que alguna vez rugieron con el sudor y la fuerza de miles de campesinos han quedado congeladas en un silencio sepulcral. Todo acero. ¿Cómo se apaga una maquinaria tan colosal, tan arraigada a la tierra, después de 14 años bajo el dominio de un imperio multinacional? ¿Fue esto simplemente un cálculo gélido de rentabilidad en una hoja de Excel corporativa? ¿O el desenlace destructivo e inevitable de un oscuro secreto que envenenó la confianza del país desde el interior de sus propios envases de leche? Esta es la historia de una traición corporativa, de ríos de leche derramada en los campos y del día exacto en que la industria lechera de Colombia perdió su alma. Para comprender la magnitud del colapso, primero es necesario respirar el aire helado de la madrugada. Hay que retroceder a una época donde el progreso no se medía en márgenes de beneficio trimestrales, sino en cantinas de aluminio rebosantes de leche fresca, transportadas a lomo de mula o en la parte trasera de viejos camiones atravesando la espesa niebla. La sabana de Bogotá, con sus verdes prados infinitos y su clima implacable, fue el vientre donde nació una de estas leyendas. En la década de 1950, Algarra no surgió como un frío cálculo financiero, sino como una respuesta vital a una necesidad básica: llevar el alimento más puro desde los pastizales hasta las mesas de las familias capitalinas y sus municipios circundantes. Nació de la tierra, forjada por las manos agrietadas de los campesinos cundinamarqueses, que se levantaban a las 3 de la mañana, confiando ciegamente en que la planta de Cogua siempre estaría allí, con sus puertas abiertas, para recibir el fruto de su arduo trabajo. Algarra se convirtió rápidamente en mucho más que una simple pasteurizadora. Era una institución. Las botellas de vidrio, y más tarde las icónicas bolsas plásticas con su inconfundible logotipo, se transformaron en un elemento fijo e inamovible de la escenografía doméstica colombiana. El estruendo lejano del camión repartidor anunciaba el inicio del día en los barrios. Esta empresa forjó un ecosistema donde la lealtad era la moneda de cambio más fuerte. Un apretón de manos entre el humilde finquero y el director de recolección de la planta valía más que cualquier contrato redactado por un ejército de abogados corporativos. A cientos de kilómetros de allí, en una geografía drásticamente distinta, se gestaba un fenómeno paralelo y de igual impacto. En el departamento de Santander, una tierra de cañones escarpados, calor inclemente y gente de carácter indomable, nació Lechezan. Si Algarra era el orgullo de la sabana, Lechezan era la sangre blanca que nutría el espíritu santandereano. Fundada originariamente para organizar a los productores locales y garantizar un procesamiento higiénico en una región de topografía desafiante, Lechezan se entrelazó orgánicamente con la identidad de su pueblo. Para un santandereano, consumir Lechezan era un acto casi patriótico. La planta se erigió como un faro de estabilidad económica en medio de un terreno difícil, brindando seguridad y sustento a cientos de pequeños ganaderos que de otra forma habrían estado a merced de intermediarios despiadados. Lechezan entendía la tierra ardiente, comprendía las profundas dificultades del transporte por carreteras sinuosas y, sobre todo, honraba el esfuerzo de su gente. Estas dos entidades, aunque separadas por montañas y climas opuestos, compartían un mismo espíritu fundacional. No eran simples corporaciones buscando exprimir al máximo a sus consumidores. Eran, en el sentido más puro, pilares de seguridad alimentaria y emocional.
Las escuelas locales en Cogua y en los municipios lecheros de Santander se beneficiaban enormemente del movimiento económico que estas empresas generaban. Ser trabajador de Algarra o de Lechezán no era simplemente tener un trabajo, era ostentar un título de respeto y prestigio en el pueblo. Los uniformes de la fábrica se llevaban con orgullo por las calles, símbolo de un futuro asegurado en un país a menudo sacudido por la inestabilidad. Estaban presentes en el chocolate caliente humeante que espantaba el frío de las mañanas bogotanas. Formaban parte del tazón de cereales de los niños antes de correr hacia la escuela. Acompañaban fielmente a la tradicional arepa santandereana. Crecieron junto a generaciones enteras, tejiendo sus nombres en la memoria olfativa y gustativa de millones de ciudadanos. Eran, literalmente, el sabor del hogar. El modelo de negocio, aunque rústico y quizás ineficiente para los implacables estándares modernos, era profundamente humano. La planta procesadora conocía al productor por su nombre de pila. Si caía una helada devastadora sobre la sabana, existía un margen de comprensión, una red de apoyo invisible pero inquebrantable. Era un capitalismo de rostro humano, donde el crecimiento de la empresa significaba, de forma directa, el progreso y bienestar de la comunidad entera. Sin embargo, esta profunda conexión emocional y este ecosistema tradicional albergaban una vulnerabilidad inherente y trágica. Eran estructuras frágiles, construidas sobre cimientos de confianza mutua, buena fe y ritmos locales. Estaban completamente desarmadas ante la voracidad que pronto definiría a la economía global del nuevo siglo. Mientras los campesinos de Cogua y Santander seguían ordeñando bajo la luz de las estrellas, sintiéndose seguros en los brazos de sus aliados de toda la vida, el mundo exterior estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Las fronteras comerciales comenzaban a desmoronarse y el mercado dejaba de ser un asunto de la región para convertirse en un despiadado tablero de ajedrez internacional. En el horizonte, más allá de las montañas de los Andes, en las salas de juntas refrigeradas de otras capitales sudamericanas, los mapas de expansión estaban siendo redibujados. Conglomerados masivos y hambrientos comenzaban a mirar hacia Colombia, buscando adquirir no solo paredes de ladrillo y tanques de enfriamiento, sino la inestimable lealtad que marcas como Algarra y Lechezán habían tardado más de medio siglo en cosechar. La época de la inocencia industrial estaba viviendo sus últimos días. La tormenta perfecta, silenciosa y calculadora ya venía en camino. El cambio de milenio trajo consigo un nuevo orden económico mundial, uno que no respetaba fronteras geográficas ni nostalgias locales. El mercado se había convertido en un océano habitado por depredadores corporativos, y Colombia, con su creciente clase media y su robusta tradición de consumo de lácteos, era un territorio fértil esperando ser conquistado. Fue en este escenario donde se produjo el punto de inflexión que cambiaría para siempre el destino de la Sabana y de Santander. Grupo Gloria, un auténtico titán de la industria peruana que ya había cimentado un imperio en su país de origen, no llegó a Colombia por casualidad ni por un capricho expansivo. Fue una incursión calculada con precisión militar. En su ambición por construir una red panamericana de alimentos, las instalaciones de Algarra representaban la cabeza de playa perfecta, un bastión estratégico desde el cual lanzar su ofensiva comercial. La adquisición formal a principios de los años 2000 y la posterior absorción de Lechezán años más tarde marcaron la consolidación definitiva de este poderío extranjero sobre el patrimonio líquido de los colombianos. Para los miles de trabajadores en las plantas y los campesinos en los páramos, este desembarco no se sintió inicialmente como una amenaza hostil, sino como el amanecer de una era de prosperidad sin precedentes. El día en que se oficializó el traspaso, el aire en la planta de Cogua estaba cargado de una mezcla de aprensión y asombro. Los rústicos administradores locales cedieron el paso a juntas directivas compuestas por ejecutivos de trajes impecables, portafolios de cuero y una visión transnacional. Los discursos inaugurales que resonaron en los galpones de las fábricas fueron magistrales. Hablaron de sinergias, de liderazgo continental y, lo más importante para los oídos angustiados de los operarios, prometieron que no habría recortes. Por el contrario, la promesa era la expansión absoluta,
Grupo Gloria inyectaría millones de dólares en capital fresco para transformar esas venerables, pero anticuadas, instalaciones en maravillas de la ingeniería moderna. A los pequeños productores se les vendió el sueño de la estabilidad perpetua. Con el respaldo del conglomerado más poderoso del Pacífico sudamericano, el fantasma de la leche no vendida o los pagos atrasados parecía desvanecerse para siempre. La nueva directiva aseguró que compraría toda la producción que la tierra pudiera dar. Visualmente, la metamorfosis fue tan rápida como deslumbrante. Las viejas baldosas agrietadas y los tanques de aluminio abollados desaparecieron. En su lugar, se levantaron gigantescas estructuras de acero inoxidable que brillaban bajo sistemas de iluminación LED de última generación. Los laboratorios de calidad fueron equipados con tecnología computarizada traída del exterior. Nuevas flotas de camiones pesados, relucientes y adornados con la estética unificada del grupo comenzaron a dominar las autopistas nacionales. Algarra y Lechezán habían dejado de ser simplemente negocios de familia. Ahora eran divisiones blindadas dentro de un ejército corporativo diseñado para aniquilar a la competencia regional. Sin embargo, detrás de la pintura fresca, la maquinaria de vanguardia y las promesas de crecimiento infinito, comenzó a gestarse un profundo y silencioso choque cultural. La transición de una empresa de carácter familiar a una filial de una multinacional trajo consigo un nuevo idioma, un dialecto implacable compuesto por indicadores clave de rendimiento, KPIs, optimización de recursos y la tiranía del margen de beneficio trimestral. El antiguo apretón de manos, ese pacto de caballeros que durante medio siglo había sellado acuerdos inquebrantables entre el director de la planta y los líderes campesinos, fue aniquilado. En su lugar, surgieron contratos de docenas de páginas, llenos de jerga legal, cláusulas punitivas y estrictas normativas de cumplimiento. La relación orgánica y empática con los proveedores de leche fue brutalmente digitalizada. El valor de un ganadero ya no se medía por su lealtad histórica o por el esfuerzo sobrehumano de llevar sus cantinas bajo una tormenta torrencial. Ahora, su valía dependía exclusivamente de los porcentajes de grasa, los niveles de acidez y el recuento de células somáticas que arrojaba el software del nuevo laboratorio. Si la leche de un productor de toda la vida fallaba por una décima porcentual en la nueva métrica extranjera, el camión daba media vuelta y el producto era rechazado sin espacio para apelaciones humanas. A nivel administrativo, los gerentes locales, aquellos que conocían de primera mano las necesidades de sus empleados y las peculiaridades del clima colombiano, fueron gradualmente desplazados o convertidos en simples mensajeros de las órdenes superiores. La verdadera autoridad abandonó Cogua y Bucaramanga. Las decisiones vitales dejaron de tomarse pisando el barro húmedo de las fincas. En su lugar, el destino de miles de familias colombianas comenzó a dictaminarse a más de 2.000 kilómetros de distancia, en las salas de juntas climatizadas de un imponente rascacielos en el centro financiero de Lima. Allí, las vacas, los campesinos y los operarios no tenían rostro. Eran simples celdas y gráficos de barras en una hoja de Excel. A pesar de esta incipiente fricción emocional, era imposible negar que la estrategia estaba funcionando desde una perspectiva puramente capitalista. La inmensa maquinaria burocrática y el músculo financiero del gigante peruano catapultaron a las marcas a niveles de distribución estratosféricos. La logística perfeccionada aplastó a los pequeños competidores, permitiendo que los productos inundaran cada supermercado, tienda de barrio y cadena de descuento del país. El sistema había sido empujado hacia una cima de poderío económico absoluto. Para el ojo inexperto, la fusión del legado colombiano con el capital multinacional era un triunfo incontestable. Pero en el silencio de los pasillos y en la frialdad de las nuevas directrices, la semilla de la desconexión había echado raíces profundas. La corporación había comprado los muros, las máquinas y el mercado, pero estaba drenando el alma de la operación. Se habían convertido en una bestia colosal, operando a una velocidad vertiginosa, pero completamente desprovista del ancla humana que alguna vez la sostuvo, preparándose inadvertidamente para una caída que nadie supo anticipar. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que se perdió, es imperativo observar al coloso en su momento de máximo esplendor operativo.
En la cúspide de su capacidad, la planta de Cogua dejó de ser simplemente una fábrica para transformarse en un organismo vivo, una bestia de acero y vapor que no conocía el sueño. El aire a su alrededor vibraba perpetuamente con el zumbido profundo de los generadores y el constante siseo de las válvulas neumáticas. Era el epicentro industrial donde convergía el esfuerzo de miles de vidas humanas. La cifra que definía a este monstruo, el número que se grabó a fuego en la mente de cada empleado y ejecutivo, era 130,000. 130,000 litros de leche cruda ingresaban diariamente a través de sus plataformas de descarga. Tratar de visualizar esta cantidad es imaginar una auténtica catarata blanca, un río inagotable que debía ser domado, analizado, pasteurizado y empacado con una precisión que rivalizaba con la ingeniería militar. No había margen para la pausa. La leche fresca es un producto implacable, una carrera contra el tiempo y la temperatura. La coreografía logística necesaria para sostener este volumen era sobrecogedora. Mucho antes de que el sol despuntara sobre la cordillera, un ejército de camiones cisterna ya estaba en movimiento. Cruzaban la espesa niebla de la sabana de Bogotá y sorteaban los complejos relieves de Santander, actuando como las arterias de este enorme corazón de metal. Al llegar a la planta, se alineaban en una danza perfectamente sincronizada. Las mangueras industriales se acoplaban a los camiones con un chasquido metálico, y los potentes motores de succión comenzaban a extraer la materia prima hacia los gigantescos silos de enfriamiento, estructuras de acero inoxidable tan altas como edificios de 5 pisos. Dentro de las naves de producción, el ambiente era una mezcla sensorial apabullante. El calor sofocante de las áreas de pasteurización, donde la leche era sometida a choques térmicos violentos para eliminar bacterias, contrastaba brutalmente con el frío gélido de los cuartos de almacenamiento. Las líneas de empaque operaban a una velocidad vertiginosa. Un borrón de movimiento mecanizado que escupía miles de bolsas plásticas y cartones por hora, perfectamente sellados, fechados y listos para su distribución. Para los operarios de Cogua, ser parte de esta maquinaria generaba un profundo sentido de pertenencia. Vestidos con sus impecables trajes blancos, botas de goma y redes en el cabello, operaban los paneles de control computarizados con la destreza de pilotos de aviación. Observar los ríos de leche fluir a través de los conductos transparentes y ver los palets cargados hasta el techo salir hacia los muelles de despacho era la materialización del éxito absoluto. Habían alcanzado la cima de la productividad industrial. Dominaban el mercado, controlaban el flujo y alimentaban a una nación entera. Desde fuera, la maquinaria parecía invencible. Sin embargo, el triunfo abrumador de la ingeniería a gran escala ocultaba una trampa mortal y silenciosa. Una máquina diseñada para devorar 130,000 litros diarios es una entidad insaciable. Exige ser alimentada continuamente para justificar su propia existencia. Y aquí radicaba la tensión invisible que, lentamente, comenzaría a fracturar los cimientos del imperio. El costo de mantener viva a la bestia. El milagro de la producción masiva se basa en la tiranía de los volúmenes altos y los márgenes de ganancia microscópicos. Para sostener las gigantescas instalaciones, pagar la inmensa factura energética de los sistemas de refrigeración industrial y mantener en movimiento la vasta flota de camiones, la planta necesitaba operar al borde del 100% de su capacidad, todos los días del año. Si los silos no estaban llenos, si las líneas de empaque se detenían por unas horas, el costo operativo se tragaba las ganancias en un abrir y cerrar de ojos. Esta presión arquitectónica se tradujo en una olla de presión psicológica y financiera. Las directrices enviadas desde la sede principal en Lima eran inflexibles. Los ejecutivos, mirando los tableros de rendimiento corporativo, exigían no solo mantener la cuota de los 130,000 litros, sino extraer mayor rentabilidad de cada gota. La eficiencia dejó de ser una meta para convertirse en un dogma punitivo. Los tiempos de mantenimiento se acortaron. La exigencia sobre los turnos rotativos de los trabajadores se volvió asfixiante, llevándolos al límite de la fatiga física y mental. Al mismo tiempo, la maquinaria financiera que sostenía este ecosistema comenzó a mostrar signos de tensión. Comprar 130,000 litros diarios requería una liquidez inmensa. El sistema funcionaba a la perfección bajo condiciones de laboratorio,
asumiendo que los costos de la leche cruda se mantendrían estables y que el mercado absorbería todo el producto terminado a los precios estipulados. Pero en la economía real, las variables rara vez se alinean con las proyecciones de Excel. Se había construido una infraestructura que dependía del crecimiento infinito en un mundo de recursos finitos y mercados volátiles. La compañía había creado una escala operativa demasiado masiva para fallar, pero increíblemente costosa de mantener si los vientos económicos llegaban a cambiar. Atrapados en el interior de esta fortaleza de acero inoxidable y tecnología, operando a la velocidad del rayo, pocos se dieron cuenta de que la planta no estaba simplemente batiendo récords de producción. Estaba corriendo a toda velocidad hacia un precipicio estructural. La bestia industrial necesitaba dinero, volumen y velocidad constantes. Solo bastaría una ligera alteración en el delicado equilibrio del mercado exterior para que todo el peso de esta colosal arquitectura se volviera en su contra. El coloso parecía invulnerable frente al paso del tiempo y a las fluctuaciones del mercado. Pero las grandes fortalezas corporativas rara vez caen por asaltos frontales. Suelen desmoronarse de manera insidiosa y lenta desde adentro, cuando los cimientos ceden bajo el peso acumulado de presiones invisibles. Para Algarra y Lechezán, el comienzo del fin no se anunció con alarmas ensordecedoras de la noche a la mañana, ni con huelgas repentinas en los portones, sino con un sutil, pero implacable, cambio en la dirección de los vientos de la macroeconomía colombiana y global. Las reglas del juego, aquellas que habían sostenido su reinado durante décadas, estaban a punto de reescribirse sin piedad. El avance hacia la nueva década trajo consigo una tormenta perfecta de factores exógenos que sacudió la base misma de la industria alimentaria. La inflación, ese ladrón silencioso pero persistente, comenzó a devorar sin contemplaciones el poder adquisitivo de las familias de clase media y trabajadora, precisamente el núcleo demográfico de consumidores que había sostenido las ventas estables de estas marcas patrimoniales. Simultáneamente, a cientos de kilómetros de las pulcras góndolas de los supermercados, en la profundidad fangosa de los pastizales, los costos de producción agrícola se dispararon a niveles estratosféricos e insostenibles. El precio internacional de la urea, los fertilizantes esenciales para mantener la tierra fértil, el maíz importado para el alimento concentrado del ganado y el diésel necesario para mover la inmensa flota de distribución, se multiplicaron de manera asfixiante en cuestión de meses. Los campesinos, acorralados económicamente y trabajando al límite de la pérdida, clamaban desesperadamente por un aumento en el precio que recibían por cada litro de leche entregado en las plantas. Sin embargo, la corporación multinacional, rígidamente atada a sus propias proyecciones de rentabilidad impuestas desde el extranjero, se negó en redondo a absorber este impacto. La presión fue trasladada directamente hacia abajo, tensando hasta la ruptura la relación histórica y de confianza con sus proveedores primarios. Pero el golpe más devastador, el verdadero sismo tectónico que alteró el ecosistema, no provino de los campos golpeados por las heladas y los altos costos, sino del impoluto piso de los comercios urbanos. El panorama minorista en Colombia sufrió una revolución agresiva con la proliferación veloz de las tiendas de formato hard discount o de descuento duro, representadas por titanes emergentes como D1 y ARA. Estos nuevos y voraces jugadores cambiaron radicalmente la psicología de compra de toda una nación. Desafiaron el modelo tradicional por completo, eliminando la costosa estética de los grandes supermercados, reduciendo el surtido a lo mínimo indispensable para la supervivencia básica y, lo más crítico, declarando una guerra de precios implacable. De la noche a la mañana, la lealtad histórica de la clientela perdió la batalla frente a la cruda necesidad de ahorro. Al consumidor, golpeado por el desempleo y con el bolsillo restringido, ya no le importaba el legado nostálgico del empaque o el recuerdo de su infancia. Solo le importaba el número impreso en el tiquete final de la caja registradora. Las marcas de tradición, ancladas a una estructura de costos gigantesca para mantener su nivel de producción, colisionaron violentamente contra esta nueva y áspera realidad. Las familias que durante generaciones habían servido leche premium en sus hogares se veían obligadas, con un innegable pesar,
a elegir el cartón genérico más económico del estante. El conglomerado se encontró repentinamente atrapado en una tenaza mortal. Costos operativos altísimos en la fábrica, frente a un mercado empobrecido en las calles que se negaba rotundamente a pagar el sobreprecio de la tradición. Acorralados por los números rojos que comenzaban a parpadear agresivamente en las pantallas de las proyecciones financieras, evaluadas a miles de kilómetros en Perú, los estrategas de la corporación tomaron una decisión de supervivencia que fracturaría de manera irremediable la integridad de la operación. Para mantener encendidos los equipos industriales y justificar económicamente la inmensa carga logística que habían construido con tanta soberbia, la empresa decidió pivotar hacia el oscuro modelo de la maquila. En un giro de ironía verdaderamente cruel, las plantas comenzaron a fabricar productos genéricos de marca blanca, precisamente para abastecer a las mismas cadenas de descuento que los estaban asfixiando. Fue un pacto corporativo de corte puramente fáustico. Las relucientes naves de procesamiento, diseñadas en sus orígenes para envasar el orgullo lechero del país y exhibir en alto los logotipos de antaño, ahora escupían a una velocidad frenética millones de cajas anónimas, cajas estériles desprovistas de cualquier identidad, historia o prestigio. Algarra y Lechezán, que alguna vez reinaron como las joyas intocables de la corona, pasaron bruscamente a ser ciudadanas de segunda clase. Se convirtieron en simples competidoras dentro de su propia trinchera, mendigando por la atención de las cintas transportadoras frente a un volumen arrollador y prioritario de producción genérica. Esta canibalización operativa impuesta desde la cúpula tuvo un efecto desolador en la moral interna de los pasillos de Cogua y Bucaramanga. Para los operarios veteranos, quienes habían dedicado décadas de su vida a defender la pureza de sus marcas, observar cómo la leche extraída con el mismo esfuerzo campesino era envasada en cartones sin nombre para ser rematada al menor postor, representaba una profunda humillación profesional. El honor de portar el uniforme corporativo se evaporó lentamente en la humedad de los cuartos fríos. Ya no se sentían como los guardianes de una gran tradición alimentaria colombiana. Se sabían reducidos a simples engranajes reemplazables de una fría maquiladora de bajo costo, alimentando pasivamente al monstruo comercial que los fagocitaba. Además, el espejismo de la maquila resultó ser un salvavidas forjado en plomo macizo. Aunque lograba mantener las válvulas siseando y silenciaba temporalmente el pánico operativo, los márgenes de beneficio que exigían los gigantes del descuento eran tan microscópicos que rayaban en lo insostenible. Producir marca blanca significaba bailar al filo de la navaja, trabajando casi al costo de producción únicamente para sostener el flujo de caja y mantener viva la ilusión de operatividad. La rentabilidad real, esa cifra sagrada que nutría los anhelados dividendos de los accionistas en el extranjero, se desangraba día tras día. El pánico financiero comenzó a filtrarse por los conductos de la gerencia. Las videoconferencias de los viernes con la casa matriz se tornaron en juicios sumarios, fríos y marcados por ultimátums draconianos. La directriz central era absoluta. Había que recuperar los márgenes perdidos a cualquier precio imaginable. Cuando se hizo evidente que ya no era físicamente posible exprimir más a los ganaderos empobrecidos y que los salarios de la planta estaban congelados al límite de lo legal, los fríos ojos de los auditores se posaron en el único componente que aún no había sido profanado. Comenzaron a evaluar, con un pragmatismo aterrador, la composición química y la fórmula misma del producto que procesaban. Las grietas estructurales se habían ensanchado hasta convertirse en abismos profundos, y por ellos estaba a punto de colarse una decisión oscura que detonaría la peor crisis en la historia de la compañía. Las decisiones que terminan por sepultar imperios de décadas rara vez se toman a plena luz del día o con el clamor de las multitudes. Por el contrario, se gestan en el silencio estéril de las salas de conferencias, bajo el resplandor frío de los proyectores y la tiranía incuestionable de los gráficos de rentabilidad. Cuando la presión de la casa matriz por recuperar los márgenes perdidos se volvió insostenible, y cuando la competencia de los supermercados de descuento cerró todas las vías legítimas de escape financiero, los directivos cruzaron una línea roja fundamental.
En su desesperación por mantener viva la ilusión de un negocio hiperrentable, sacrificaron el único activo que realmente importaba, la sagrada pureza del producto. La orden, dictada desde las altas esferas y ejecutada en la penumbra de los laboratorios de calidad, fue técnica pero moralmente devastadora. Se trataba de la adición sistemática del lactosuero a la leche entera. Para el consumidor común, el lactosuero es un término industrial ajeno, pero en la jerga química de la manufactura láctea es simplemente un subproducto. Es el residuo líquido que queda tras la coagulación de la leche durante el proceso de elaboración del queso. Aunque posee ciertos usos en la industria alimentaria como aditivo, su valor nutricional es abismalmente inferior al de la leche pura. Y lo más importante para las calculadoras corporativas, su costo es infinitamente menor. Funciona, en términos prácticos, como un relleno barato, un espejismo líquido que aumenta el volumen y engaña al ojo, pero que diluye sin piedad la integridad nutricional de lo que se está vendiendo. Implementar este fraude a escala industrial no fue un error accidental, ni un descuido de un lote aislado. Requirió una logística premeditada y una complicidad aterradora. Las relucientes tuberías de acero inoxidable de la planta de Cogua, aquellas que habían sido diseñadas para procesar el alimento más noble de la región, fueron secretamente reconfiguradas para inyectar este aditivo diluyente. Los paneles de control, operados por trabajadores que habían crecido creyendo en la honestidad de su labor, ahora ejecutaban fórmulas adulteradas. Para los operarios de planta, el dilema ético fue una carga psicológica insoportable. Hombres y mujeres que durante años se habían enorgullecido de llevar a sus propias mesas las bolsas de Algarra y Lechezán, ahora debían observar en silencio cómo miles de litros de una mezcla degradada pasaban por las cintas empacadoras, etiquetadas falsamente como leche entera 100% pura. El silencio impuesto por el miedo al despido se apoderó de los pasillos. El orgullo institucional mutó rápidamente en una vergüenza sorda. La maquinaria seguía rugiendo con la misma intensidad de siempre. El volumen de empaque no disminuía. Y durante un breve y oscuro espejismo, los balances financieros enviados a Lima volvieron a mostrar un repunte artificial en la rentabilidad. Parecía que el gigante había logrado burlar las leyes de la economía a base de química barata. Pero el mercado alimentario, especialmente cuando se trata de productos de la canasta familiar básica, posee mecanismos de defensa invisibles. Lo que la corporación consideró un ahorro estratégico e indetectable, pronto comenzó a levantar sospechas. El paladar humano, educado durante generaciones en el sabor espeso y característico de la leche de la Sabana y de Santander, comenzó a notar una textura extraña, un sabor aguado y una consistencia que no correspondía a la memoria histórica del producto. Al mismo tiempo, en los pasillos del sector ganadero, los campesinos que sufrían por la negativa de la empresa a comprar más volumen de leche cruda, se preguntaban cómo era matemáticamente posible que la planta siguiera inundando el mercado nacional de bolsas a pesar de haber reducido las cuotas de recolección en el campo. La ecuación no cuadraba y el rumor de la adulteración empezó a filtrarse como agua bajo una puerta cerrada. En la era moderna, los secretos industriales basados en el fraude tienen una vida útil muy corta. La burbuja de impunidad estalló de la manera más humillante y pública posible. Alertados por denuncias anónimas, irregularidades en el mercado y rigurosos estudios de laboratorio independientes, los sabuesos de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, el máximo órgano de control y vigilancia comercial de Colombia, intervinieron con todo el peso del Estado. La investigación fue quirúrgica y despiadada. Los inspectores de la SIC no se dejaron deslumbrar por el prestigio histórico de los logotipos ni por la magnitud de las instalaciones. Rastrearon los libros de compras, auditaron los registros de importación de materias primas y, lo más condenatorio, sometieron muestras de lotes de leche almacenados en los supermercados a análisis químicos concluyentes. Los resultados del laboratorio estatal fueron irrefutables. Se encontró presencia significativa y deliberada de lactosuero en productos comercializados bajo la promesa estricta de pureza. El engaño había sido documentado científicamente. El golpe mediático fue cataclísmico.
Cuando la SIC hizo públicos los hallazgos y anunció una sanción ejemplarizante que superaba los $2,2 millones, una cifra diseñada para enviar un mensaje contundente a toda la industria, el país entero quedó en estado de shock. Los noticieros del mediodía abrieron sus emisiones con los logotipos de Algarra y Lechezán manchados por la palabra fraude. Las redes sociales se incendiaron con la indignación de millones de ciudadanos que se sintieron profundamente traicionados. No se trataba simplemente de una infracción administrativa por etiquetado incorrecto. Era una violación directa al contrato moral más fundamental que existe en una sociedad: la alimentación de sus hijos. Madres de familia que habían confiado ciegamente en estas marcas para la nutrición y el crecimiento de sus pequeños, descubrieron de golpe que habían estado pagando precios de primera por un líquido adulterado y empobrecido. El daño psicológico sobre el consumidor fue instantáneo e irreversible. La multa de $2,2 millones, aunque dolorosa en los balances contables, fue apenas la herida superficial de una hemorragia fatal. El verdadero costo, el incalculable, fue la destrucción absoluta de la licencia social para operar. Una marca puede sobrevivir a una crisis financiera, a una huelga laboral e incluso a un cambio abrupto en las tendencias de consumo, pero ninguna marca de alimentos sobrevive a la pérdida total de la confianza pública. De la noche a la mañana, el producto se volvió tóxico en las estanterías. En los supermercados, los consumidores pasaban de largo frente a las neveras que exhibían las bolsas de la compañía, prefiriendo pagar más por la competencia o elegir alternativas de origen estrictamente comprobado. Los distribuidores empezaron a reducir drásticamente los pedidos, y los supermercados de descuento, irónicamente, fueron los primeros en exigir mayores controles de calidad. Dentro de las instalaciones de Cogua, el ambiente se tornó fúnebre. Los directivos intentaron organizar campañas de relaciones públicas de contención, emitiendo comunicados de prensa redactados por abogados corporativos que hablaban de errores de trazabilidad y compromisos renovados. Pero era inútil intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. La mancha negra del escándalo del lactosuero había penetrado hasta el núcleo mismo de la corporación. El pacto histórico de lealtad, aquel que los campesinos fundadores y las primeras generaciones de consumidores habían sellado con un apretón de manos 50 años atrás, había sido destrozado por la avaricia de una hoja de cálculo. La maquinaria gigantesca seguía allí, el acero inoxidable seguía brillando, pero el alma del negocio había muerto, dejando a la filial colombiana expuesta, desangrándose en el mercado y esperando, sin saberlo, la sentencia definitiva de sus verdugos en el extranjero. Mientras en Colombia las calles ardían por la indignación y los pasillos de las fábricas en Cogua y Bucaramanga respiraban un aire de funeral anticipado, el verdadero destino de estas plantas no se estaba debatiendo en suelo cafetero. Para entender el clímax de esta tragedia industrial, la cámara de esta historia debe alejarse repentinamente, cruzando las imponentes cumbres de los Andes, hasta aterrizar a más de 2.500 kilómetros hacia el sur, en el opulento distrito financiero de San Isidro, en Lima, Perú. Allí, en lo alto de una torre de cristal impenetrable al clamor popular, se encontraban las oficinas centrales de la casa matriz del Grupo Gloria. El contraste entre ambos mundos era escalofriante. En las instalaciones de la sabana colombiana había olor a miedo, a desinfectante industrial y al eco persistente de una maquinaria que operaba con el peso de la vergüenza. En Lima, por el contrario, el aire estaba esterilizado por sistemas de climatización perfectos, sutilmente perfumado por café de especialidad y rodeado por la madera pulida de inmensas mesas de conferencias. En este ecosistema de élite, la crisis no se vivía con sudor ni lágrimas. En estas salas de juntas insonorizadas, el escándalo que había destrozado la confianza de millones de colombianos no se percibía como una tragedia humana ni como un colapso moral. Se traducía a un idioma mucho más frío, aséptico y definitivo: el lenguaje de los reportes financieros. Ante los altos mandos de la corporación multinacional, se proyectaban inmensas pantallas con gráficos de líneas que se desplomaban hacia el abismo.
La filial colombiana, que durante más de una década había sido considerada la joya estratégica para su expansión continental, sangraba capital a un ritmo desenfrenado. Las ventas en las cadenas de supermercados habían caído en picada, sofocadas por el rechazo unánime del consumidor. Sin embargo, los inmensos costos fijos de mantener la infraestructura encendida, el pago de la nómina y el funcionamiento de las gigantescas calderas seguían devorando las reservas de la empresa día tras día. Ante este panorama, los analistas de riesgo, vestidos con trajes a la medida, tomaron la palabra. Evaluaron los escenarios con una objetividad matemática despiadada. Explicaron a la Junta que intentar reconstruir la reputación de las marcas caídas requeriría una inyección de capital titánica, además de, al menos, una década de costosas campañas de relaciones públicas, sin ninguna garantía real de éxito. El daño a la marca era simplemente irreversible, pero, en medio de esta autopsia corporativa, surgió una revelación en las hojas de cálculo. El conglomerado peruano no solo procesaba lácteos en Colombia. A través de los años, también había desarrollado una línea paralela enfocada en bebidas refrescantes y jugos de fruta. Al aislar ambas operaciones en los balances financieros, una verdad innegable saltó a la vista. Mientras que el procesamiento de leche cruda se había convertido en un agujero negro de altos costos logísticos, complejas redes de frío y un estigma público insuperable, el sector de los jugos y refrescos presentaba una realidad radicalmente distinta. Los márgenes de ganancia eran sustancialmente superiores. El proceso industrial era logísticamente más sencillo y, el factor más determinante de todos, esta línea de negocio estaba completamente libre de la mancha del lactosuero. Fue en ese instante preciso, bajo la iluminación blanca de la sala de juntas, donde se dictó la sentencia. No hubo largos debates sobre la responsabilidad social de la empresa, ni se derramó una sola lágrima por el legado histórico de medio siglo que estas marcas representaban para los departamentos de Cundinamarca y Santander. La empatía es una variable que no puede formularse en Excel. Los directivos tomaron una decisión estratégica basada puramente en la supervivencia corporativa y en la maximización del retorno para sus accionistas. La lógica dictaba que había que amputar la extremidad gangrenada para evitar que la infección destruyera al resto del organismo. El veredicto fue unánime. El grupo cortaría por lo sano. Se ordenó el cierre definitivo, total e irrevocable de toda la operación de recolección y procesamiento de leche líquida en el territorio colombiano. Las formidables plantas serían apagadas, los gigantescos silos de enfriamiento serían vaciados y el vasto ecosistema de cientos de ganaderos sería abandonado a su suerte. El nuevo enfoque, el pivote estratégico, diseñado para salvar las finanzas de la filial, consistiría en concentrar absolutamente todos los recursos y esfuerzos sobrevivientes en la producción de jugos y bebidas, un terreno donde el dinero fluía, sin el pesado ancla de las vacas y el campo. El documento final que autorizaba el desmantelamiento de la operación lechera fue firmado con la ligereza de un trámite rutinario. Una simple rúbrica de tinta sobre un papel selló irremediablemente el destino de miles de personas. La frialdad de este acto resulta perturbadora cuando se alinea temporalmente con la realidad en el terreno. En el instante exacto en que los ejecutivos en Lima cerraban sus portafolios de cuero, dándose ligeros apretones de manos por haber mitigado eficazmente el riesgo financiero del trimestre, en las laderas y páramos de Colombia la vida seguía su curso ignorante. Miles de campesinos se estaban levantando en la oscuridad de la madrugada. Se ponían sus ruanas pesadas para combatir la escarcha. Encendían linternas de mano y caminaban sobre el barro hacia los establos. Comenzaban a ordeñar a sus animales, confiando ciegamente en que, al salir el sol, el camión recolector de la fábrica pasaría por la puerta de su finca, tal como lo había hecho durante los últimos 50 años. Esos hombres y mujeres de manos endurecidas por el trabajo duro no tenían absolutamente ninguna forma de saber que, a miles de kilómetros de distancia, un puñado de personas sentadas alrededor de una mesa ya había decidido que su leche no valía nada, que su esfuerzo de toda una vida era ahora un activo tóxico y que su futuro acababa de ser borrado de un plumazo.
La guillotina ya había sido soltada. Solo faltaban unas pocas semanas para que la cuchilla cayera sobre sus cuellos. Las semanas previas al colapso definitivo estuvieron marcadas por un silencio opresivo. Un mutismo corporativo que resultaba mucho más asfixiante que el ruido ensordecedor de las calderas en funcionamiento. En las naves de producción de Cogua y en las rutas de recolección de Bucaramanga, la rutina industrial continuaba moviéndose por pura inercia física, pero el aire estaba impregnado de una espesa bruma de incertidumbre. La sentencia de muerte dictada en Lima aún no se había materializado en comunicados oficiales o cartas de despido, pero los trabajadores, con el instinto afilado por años de supervivencia en las líneas de ensamblaje, sentían que el final los acechaba desde las sombras de su propia fábrica. Mientras los operarios continuaban empacando litros de leche con la mirada perdida, en las notarías y bufetes de abogados corporativos de Bogotá se fraguaba una maniobra legal tan fría como calculada. Sin hacer el menor ruido mediático y aprovechando los resquicios burocráticos del sistema mercantil colombiano, la corporación ejecutó un cambio de razón social de proporciones sísmicas. La histórica identidad jurídica que había amparado a miles de familias, la misma que figuraba en los contratos laborales de toda una vida, fue disuelta en el papel. De la noche a la mañana, el conglomerado pasó a llamarse Alimentos Gecol CAS. Este movimiento administrativo no era en absoluto un simple rediseño de imagen ni una modernización de marca. Era la construcción acelerada de un escudo protector, un blindaje jurídico meticulosamente diseñado por ejércitos de abogados para facilitar la eventual liquidación, diluir la responsabilidad patrimonial y, sobre todo, amortiguar el devastador impacto de las inminentes demandas laborales. Al borrar la nomenclatura histórica de los registros de comercio, los estrategas de la multinacional borraban también el peso de su responsabilidad moral directa. Estaban preparando una trampa perfecta, asegurando las salidas de emergencia para el capital extranjero antes de prenderle fuego a la estructura. La encerrona legal coincidió siniestramente con una serie de anomalías físicas dentro y fuera de la planta. Los inventarios de repuestos importados dejaron de reponerse. Las órdenes de compra a largo plazo para insumos básicos fueron canceladas bajo pretextos vagos. En los campos, los campesinos también comenzaron a sentir la asfixia invisible. Los relucientes camiones recolectores, que alguna vez operaron con la precisión de un reloj suizo, empezaron a retrasarse o a imponer restricciones repentinas sobre el volumen de compra, alegando supuestos mantenimientos preventivos en los silos principales. Las organizaciones sindicales, que durante décadas habían funcionado como el sistema nervioso del clima laboral, intentaron desesperadamente romper este cerco de información. Solicitaron reuniones de carácter urgente con la gerencia, exigiendo claridad absoluta sobre el futuro de las instalaciones y la viabilidad de los puestos de trabajo. Sin embargo, colisionaron frontalmente contra un muro de contención humano. Los directivos locales, muchos de ellos ya reducidos a simples peones ejecutores dentro del tablero internacional, ofrecían respuestas vacías, evasivas memorizadas, de manuales de crisis y sonrisas forzadas que únicamente conseguían alimentar el pánico colectivo. Para el trabajador de a pie, la tortura psicológica de estas últimas semanas fue completamente devastadora. Vivían suspendidos en una dualidad sumamente cruel. Por un lado, los oscuros rumores de pasillo hablaban sin cesar de un cierre inminente y de indemnizaciones inexistentes. Por el otro, debían seguir presentándose a sus agobiantes turnos de madrugada, ponerse el uniforme blanco inmaculado y fingir frente a las máquinas que todo seguía exactamente igual para no perder su salario mensual. Se aferraban a sus puestos con la desesperación instintiva de un náufrago agarrado a un tablón a la deriva, negándose a creer que una inversión de ingeniería de tal magnitud física pudiera ser simplemente desconectada por un capricho extranjero. Pero la trampa ya estaba cerrada y el candado puesto. La multinacional había preparado el terreno de demolición con una precisión letal, asegurando sus activos financieros y blindando su estructura en el papel. Solo necesitaban elegir el momento táctico perfecto para ejecutar el golpe de gracia con la menor resistencia operativa posible. Un momento en el que la planta estuviera vulnerable, un día específico
en el que los líderes sindicales no pudieran movilizar a las masas ni bloquear los accesos. La gerencia orquestó entonces el engaño definitivo, una táctica artera disfrazada de rutina corporativa, que atraería a los trabajadores directamente hacia el matadero. El escenario estaba listo para la mañana más oscura en la historia de la industria láctea de Colombia. El amanecer de aquel sábado de marzo de 2026 en el municipio de Cogua se presentó con la bruma fría y penetrante que siempre ha cobijado a la sabana de Bogotá. Para los más de 150 empleados convocados, la rutina de levantarse en la oscuridad, mucho antes de que el sol despuntara sobre las montañas, era una memoria muscular forjada a lo largo de décadas de labor ininterrumpida. Sin embargo, este no era un turno ordinario. Días atrás, los mandos medios, siguiendo instrucciones estrictas y reservadas enviadas desde la opacidad de los nuevos despachos legales en la capital, habían circulado una citación de carácter obligatorio. El documento exigía la presencia del personal operativo de planta bajo la premisa indiscutible de una capacitación de urgencia, orientada a la actualización inmediata de protocolos internos de seguridad. Vista en retrospectiva, la maniobra fue una artimaña magistralmente cruel, diseñada con una precisión quirúrgica para evitar cualquier resistencia. Elegir un sábado por la mañana garantizaba que las oficinas gubernamentales del Ministerio de Trabajo y las inspecciones laborales estuvieran completamente cerradas, dejando a los empleados sin posibilidad de solicitar una intervención oficial rápida. Convocarlos bajo el pretexto de un entrenamiento inofensivo aseguraba que todos asistieran de manera voluntaria, desarmados de cualquier sospecha y sin el respaldo organizativo de sus líderes sindicales, quienes habían sido dispersados y asignados estratégicamente en otros horarios. Los trabajadores se despidieron de sus familias en la penumbra, tomaron sus termos con café humeante, se abrigaron contra el rocío de la madrugada y se dirigieron hacia las instalaciones con la inocencia absoluta de quien confía ciegamente en la casa que ha habitado toda su vida. A medida que los grupos de operarios comenzaron a congregarse frente a los accesos principales de la fábrica, el gélido viento de la mañana pareció congelarse aún más en la atmósfera. Un instinto primario les advirtió que algo estaba fundamentalmente mal. La inmensa reja de hierro perimetral, que durante medio siglo había permanecido abierta de par en par como un símbolo de progreso e integración comunitaria, estaba herméticamente cerrada, asegurada con cadenas industriales y candados reforzados que nunca antes se habían utilizado. Atravesando los gruesos eslabones de metal, no se observaba el habitual y caótico trasiego de los vehículos de reparto en los patios de maniobras, ni se sentía la vibración profunda del suelo que anunciaba el despertar de las calderas. En su lugar, el perímetro exterior había sido prácticamente militarizado por un escuadrón de guardias de seguridad privada, contratados de manera externa y específica para la ocasión. Estos hombres, con rostros inexpresivos, ajenos por completo al tejido social de la comunidad y enfundados en gruesos uniformes oscuros, permanecían de pie en formación rígida, constituyendo una barrera humana hostil e insuperable. No había tableros de bienvenida, no había instructores esperándolos, no había manuales de capacitación apilados, ni proyectores encendidos en las cálidas salas de reuniones. Las únicas herramientas que los guardias sostenían con firmeza entre sus manos, fuertemente resguardadas contra el viento, eran gruesos fajos de sobres de papel manila. La confusión inicial de la multitud trabajadora mutó en escasos segundos hacia una tensión asfixiante. Los operarios más antiguos, aquellos cuyas manos ásperas y frentes surcadas habían construido el prestigio operativo de las marcas desde sus propios cimientos, se acercaron a los barrotes exigiendo a gritos una explicación a esta anomalía. La respuesta que recibieron no incluyó palabras de empatía. Con una frialdad puramente mecánica, los guardias comenzaron a pasar los sobres a través de los espacios de la reja, nombrando uno por uno, en tono monótono, los apellidos de los asistentes. Al abrir el papel, bajo la pálida luz del amanecer, el engaño corporativo quedó al descubierto en toda su brutal dimensión. No era material de estudio, eran frías notificaciones impresas con el nuevo membrete de Alimentos G-Col S.A.S., cartas de despido masivo amparadas en terminaciones unilaterales de contrato.
El estallido emocional que se desató frente a las puertas cerradas de la planta en Cogua fue una mezcla desgarradora de incredulidad absoluta, llanto inconsolable y una rabia profunda e impotente. En cuestión de minutos, el área de ingreso peatonal se transformó en un escenario de caos humano total. Hombres maduros, recios cabezas de familia, que habían entregado los mejores años de su juventud a las implacables líneas de producción, se derrumbaron sobre el asfalto helado, aferrando contra su pecho los pedazos de papel que decretaban su súbita ruina económica. Las llamadas telefónicas desesperadas comenzaron a saturar las redes móviles. Esposas, madres e hijos al otro lado del auricular escuchaban, entre sollozos quebrados y frases a medio terminar, cómo la principal, y a menudo única, fuente de sustento de su hogar acababa de ser aniquilada de un plumazo y a través de una cerca de metal. La reja de hierro ya no solo dividía el espacio físico de la propiedad privada, se había erigido instantáneamente como un monumento monumental a la traición corporativa. De un lado, el desgarro de una comunidad entera siendo despojada de su dignidad y su futuro. Del otro, la impasibilidad más absoluta de un conglomerado que había decidido borrar su existencia de la región. Los intentos desesperados de los delegados sindicales, que llegaron presurosos al lugar por calmar a la multitud despavorida o por forzar un canal de diálogo de emergencia con algún representante de la gerencia, resultaron inútiles. Nadie perteneciente a la alta mesa directiva tuvo el valor moral de presentarse para dar la cara. Se encontraban a salvo a kilómetros de distancia, refugiados detrás de la legalidad de los candados gruesos y de la presencia intimidatoria de las fuerzas de seguridad privada, dejando el trabajo más oscuro y doloroso en manos de terceros. Mientras la desesperación y el caos consumían a la multitud en el exterior, una tragedia aún más profunda, desde el punto de vista industrial, se consumaba en el interior de la planta. Las enormes instalaciones, que alguna vez fueron el corazón mecánico más vibrante e incansable del departamento, estaban siendo sometidas a una eutanasia programada. En las inmensas naves de producción, un reducido equipo técnico de absoluta confianza, trabajando bajo cláusulas de estricta confidencialidad, ejecutaba la orden final y definitiva: desconectar la matriz de energía de los gigantescos tableros de control central. El sonido físico de la planta apagándose fue estremecedor. Escuchar los potentes motores industriales perdiendo revoluciones uno tras otro fue como presenciar los últimos, pesados y agónicos latidos de un coloso moribundo. Las veloces bandas transportadoras se detuvieron lentamente hasta emitir un chirrido metálico definitivo. Las válvulas de presión liberaron el último vapor de las calderas en un largo suspiro blanco. Las potentes luminarias de alta densidad se fueron apagando por cuadrantes, sumiendo a los colosales silos de almacenamiento y a los asépticos corredores de empaque en una penumbra fría y sepulcral. El silencio que siguió a la desconexión fue absoluto, pesado y completamente antinatural. Era un vacío acústico que los gruesos muros de ese edificio de concreto no habían experimentado en más de 50 años de existencia ininterrumpida. La vasta bestia tecnológica había sido sacrificada de manera fulminante. Al llegar el mediodía de aquel sábado negro, el agotamiento emocional había reemplazado a la furia. Las lágrimas de los trabajadores se habían secado por la cruda fuerza del impacto inicial, dejando paso a una desolación silenciosa y paralizante. Los 150 empleados comenzaron a caminar lentamente de regreso por la carretera, dándose la vuelta intermitentemente para mirar por última vez las altas chimeneas frías y desprovistas de humo de la que alguna vez consideraron su segunda casa. Detrás de sus espaldas, resguardado por guardias mercenarios, quedaba un inmenso cementerio de tecnología inerte. La operación colombiana del grupo extranjero había concluido su desplome, dejando a su paso no solo el vacío de cientos de empleos aniquilados, sino un inmenso cráter económico y emocional en el alma de toda una región. El cierre definitivo de las puertas de metal en Cogua y Bucaramanga no fue un punto final, sino el violento epicentro de un terremoto económico cuyas ondas de choque barrieron los campos colombianos a una velocidad devastadora. Mientras los trabajadores urbanos apenas comenzaban a asimilar el trauma del desempleo repentino y la frialdad del despido,
En lo alto de las montañas y en los profundos valles lecheros de Cundinamarca y Santander, la tragedia tomaba una forma física, biológica y líquida. La materia prima que sostenía a este imperio es implacable. No obedece a las pausas comerciales, no entiende de reestructuraciones corporativas, ni espera a que los tribunales laborales dicten sentencia. El ganado debía seguir siendo ordeñado sin excepción, al alba y al atardecer. De repente, todo ese colosal volumen de producción, la inmensa catarata blanca que durante décadas había alimentado de manera ininterrumpida a las entrañas de acero de las fábricas, se encontró atrapada en un callejón sin salida. Los gigantescos silos de recepción estaban apagados. Los camiones recolectores yacían estacionados bajo llave y las líneas telefónicas de los coordinadores de ruta habían sido desconectadas. A lo largo de las sinuosas carreteras rurales, comenzó a gestarse una de las escenas más dolorosas en la historia agraria del país. Cientos de cantinas de aluminio se apilaron inútilmente a la orilla del camino. Los campesinos, aferrándose a la vana esperanza de que se tratara de un simple retraso logístico, esperaron bajo el sol inclemente y la lluvia fría de los páramos. Pero cuando pasaron las horas y la descomposición natural del alimento se hizo inevitable frente al clima, se vieron obligados a cometer el acto más antinatural y desgarrador para cualquier trabajador de la tierra: abrir las tapas y arrojar el fruto de su sudor al suelo. Ríos espesos de leche fluyeron inútilmente por las zanjas de lodo y los pastizales. Era la metáfora visual más cruel y directa de una riqueza nacional destruida por la negligencia corporativa. El efecto dominó fue instantáneo e irrefrenable. La economía local, un tejido intrincado y frágil que dependía casi por completo de la puntualidad de la planta, colapsó en cadena. Las pequeñas flotas de transportistas independientes, que habían endeudado sus vidas para comprar camiones cisterna, quebraron en cuestión de días. Los almacenes de insumos agrícolas dejaron de percibir ingresos y los pequeños comercios en los pueblos cercanos perdieron de un plumazo a su principal clientela. Una desolación económica barrió la región, transformando prósperos municipios y veredas en zonas fantasmas atrapadas bajo el peso de deudas bancarias impagables. La magnitud del desastre, materializada en la profunda indignación de la leche desperdiciada, trascendió rápidamente las fronteras regionales para encender un acalorado debate en la cúspide del poder político. La crisis retumbó hasta los pasillos de la Casa de Nariño. El presidente de la República, Gustavo Petro, alzó la voz para condenar el abandono masivo, utilizando el colapso de estas fábricas como el símbolo definitivo de una política económica y comercial fallida. En encendidas declaraciones públicas, el mandatario apuntó al núcleo del problema: la vulnerabilidad extrema y la irresponsabilidad histórica de entregar la soberanía alimentaria y el patrimonio productivo de una nación a las manos frías de monopolios financieros internacionales, entidades foráneas carentes de todo arraigo cultural y de empatía con el territorio que explotan. Las ruinas silenciosas de lo que alguna vez fue el ecosistema de Algarra y Lechezán dejaron una cicatriz profunda y abierta en la memoria de Colombia. Estas marcas, que en su momento de gloria encarnaban el orgullo del trabajo campesino y la seguridad en la mesa de las familias, terminaron convertidas en un doloroso y oscuro caso de estudio sobre los límites del capitalismo extractivo. La herida grabada en el campo no fue únicamente financiera, sino profundamente moral. Aquella mañana oscura de marzo demostró, con la fuerza de un golpe letal, que cuando el alimento básico, el esfuerzo transgeneracional y el legado histórico de un pueblo son reducidos a simples variables descartables dentro de una hoja de cálculo extranjera, es el alma misma de la nación la que termina derramándose, inerte y olvidada, sobre la tierra. La historia de Algarra y Lechezán es mucho más que el relato del fracaso financiero de una filial corporativa o la crónica de un cierre industrial. Es un espejo dolorosamente nítido que refleja la fragilidad de nuestro sistema económico moderno. Nos recuerda, con la brutalidad de los portones cerrados, el peligro inherente de entregar el patrimonio histórico y la soberanía alimentaria de toda una región al cálculo aséptico del capital transnacional.
Durante décadas, estas marcas prosperaron bajo un ecosistema sostenido por la confianza mutua. Un pacto invisible pero inquebrantable entre el campesino que ordeñaba bajo la lluvia de la madrugada, el operario que cuidaba la maquinaria y la familia que servía el producto en su mesa. Sin embargo, cuando ese pacto humano fue digitalizado y trasladado a las celdas de una hoja de cálculo a miles de kilómetros de distancia, las personas dejaron de ser el núcleo del negocio para convertirse en meras variables prescindibles. El escándalo del lactosuero no fue simplemente un fraude químico, fue el síntoma terminal de un modelo que en su obsesión por mantener una rentabilidad infinita y complacer a los mercados, terminó devorando su propia alma. Hoy, las inmensas instalaciones de Cogua se erigen como monumentos de hierro frío, testimonios silenciosos de un imperio que lo tuvo absolutamente todo y lo perdió por no comprender el valor real de lo que procesaba. Los ríos de leche derramada en los campos no solo representaron la ruina económica temporal de miles de familias, se convirtieron en el símbolo perpetuo de una industria corporativa que olvidó que, al final del día, las empresas no alimentan balances financieros, sino a seres humanos. ¿Consideras que los gobiernos deberían establecer medidas más estrictas para proteger a los productores locales y las marcas de tradición frente a las decisiones unilaterales de los conglomerados extranjeros? Nos gustaría conocer tu perspectiva. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la verdadera procedencia de los productos que llevas a tu hogar, te invitamos a suscribirte al canal y a compartir este documental para asegurar que el eco de lo que sucedió en estos campos nunca sea silenciado.